Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. Daniel nunca había creído en lo sobrenatural. Para él, los ruidos en la noche tenían una explicación lógica: el crujir de la madera vieja, el viento filtrándose por las rendijas o el simple juego de su propia mente. Sin embargo, su escepticismo comenzaría a desmoronarse la primera noche en su nueva casa. Era una casa antigua, pero bien conservada. Construida a mediados del siglo pasado, tenía el encanto de las construcciones de esa época: techos altos, paredes de madera maciza y un sótano espacioso. Daniel la había adquirido por un precio sorprendentemente bajo, lo cual le pareció una ganga. No tenía familia ni ataduras, así que comenzar de nuevo en aquel lugar apartado le pareció una excelente idea. Pasó la mayor parte del día desempacando y explorando. Cada rincón de la casa parecía normal, hasta que bajó al sótano. La bombilla colgante proyectaba una luz tenue, revelando las paredes de piedra desnuda y algunas cajas olvidadas. El aire allí era más denso, con un olor ligeramente terroso, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando la vio. Una puerta. No era cualquier puerta, sino una que nunca había visto en los planos de la casa. Estaba al fondo del sótano, encajada en un marco de madera ennegrecida por la humedad. No tenía perilla, cerradura ni bisagras visibles, como si la hubieran colocado ahí con la única intención de sellarla para siempre. Daniel frunció el ceño y pasó los dedos por su superficie. La madera estaba áspera y marcada con extraños símbolos tallados con lo que parecía un cuchillo. No eran palabras, sino figuras en espiral, líneas entrecruzadas que no tenían un significado claro. «Qué raro», murmuró. Intentó empujarla, pero no cedió ni un centímetro. Dio un paso atrás y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sótano parecía más frío de lo que recordaba. Decidió no darle más importancia. Tal vez era una habitación de almacenamiento que había sido clausurada hace años. Tendría tiempo para investigar después. Esa noche, después de instalarse en su habitación, cayó rendido en la cama. Sin embargo, su sueño no duró mucho. Un golpe sordo lo despertó. Abrió los ojos en la oscuridad. Miró el reloj, 2:33 de la mañana. Se quedó en silencio, escuchando. Por un momento, pensó que lo había imaginado, pero entonces lo oyó de nuevo. Un golpe seco, apagado, viniendo de abajo. Del sótano. Su piel se erizó. Contuvo la respiración, tratando de racionalizarlo. Tal vez era la casa asentándose, o alguna tubería golpeando. Pero el golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Algo estaba golpeando desde dentro de la puerta sellada. Daniel se sentó en la cama, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. No quería bajar. Todo su instinto le decía que se quedara donde estaba, que ignorara aquel ruido. Pero la curiosidad pudo más. Tomó una linterna y bajó las escaleras con pasos cautelosos. La casa estaba en completo silencio, salvo por su respiración entrecortada. Cuando llegó al sótano, la sensación de frío se intensificó. Apuntó la linterna hacia la puerta sellada. Nada. Se acercó lentamente. Por un momento, pensó que todo había sido su imaginación, hasta que, justo cuando estaba a unos centímetros, la puerta tembló. Daniel retrocedió de un salto. El golpe fue más fuerte esta vez, como si alguien, o algo, del otro lado estuviera desesperado por salir. El aire se volvió pesado. Un olor rancio, como a madera podrida y humedad estancada, comenzó a llenar el sótano. Daniel sintió náuseas. Y entonces lo oyó. Un susurro. Bajó el volumen de su respiración y agudizó el oído. No podía entender las palabras, pero el murmullo era claro. Era una voz, baja, rasposa, hablando en un tono urgente. Dio un paso atrás, con el cuerpo paralizado por el miedo. En ese momento, la linterna parpadeó y la luz se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió. Su instinto lo obligó a correr.
Subió las escaleras a toda velocidad y cerró la puerta del sótano de un golpe. Se quedó apoyado contra ella, respirando con dificultad. El silencio volvió. Pero Daniel ya no podía ignorarlo. Había algo detrás de esa puerta. Algo que quería salir. Daniel no pudo dormir después de lo que había sucedido en el sótano. Se quedó sentado en su cama, con la linterna en la mano y la puerta del cuarto bien cerrada. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez la madera se había hinchado con la humedad, causando ese sonido. Tal vez el viento se filtraba de alguna manera. Pero la voz, ese murmullo que había oído a través de la puerta sellada no tenía explicación racional. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, Daniel se obligó a levantarse. Necesitaba aire fresco y algo de distracción, así que decidió salir a explorar el vecindario. La casa estaba en una zona apartada, con pocas viviendas alrededor. Caminó hasta una tienda de conveniencia y, mientras pagaba su café, le hizo una pregunta casual al cajero. «Oye, ¿sabes algo sobre la casa al final de la calle? La que está cerca del bosque». El cajero, un hombre de unos 50 años con cara de pocos amigos, levantó la vista con una expresión tensa. «¿Por qué preguntas?» «Solo curiosidad. Me mudé allí ayer y, bueno, la casa es algo antigua». El hombre resopló. «Esa casa tiene historia. Nadie ha vivido ahí por mucho tiempo». Daniel se inclinó un poco sobre el mostrador. «¿Qué tipo de historia?» El cajero miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego bajó la voz. «El último dueño desapareció. Así, sin más. Nadie sabe qué pasó con él. Antes de eso, otros intentaron vivir ahí, pero siempre se iban después de unos meses». «¿Por qué?» El hombre lo miró a los ojos. «Decían que la casa estaba maldita». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Regresó a casa con la mente llena de pensamientos. Se negaba a creer en maldiciones o fantasmas, pero no podía ignorar lo que había vivido la noche anterior. El resto del día transcurrió sin incidentes. Se dedicó a ordenar sus cosas y a revisar algunos documentos sobre la casa en su computadora. No encontró nada fuera de lo común, salvo algunas menciones vagas sobre su antigüedad. Cuando la noche cayó, sintió un nudo en el estómago. Algo en su interior le decía que no sería una noche tranquila. Se acostó temprano, pero el sueño no llegó. Se quedó mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Hasta que, a las 2:33 de la mañana los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez, más fuertes. Bam. 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 Daniel se sentó de golpe en la cama. Los golpes venían del sótano, exactamente como la noche anterior. Tomó la linterna y bajó lentamente las escaleras, sintiendo como cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo. Silencio. Dudó por un momento, pero finalmente giró la perilla y descendió. El aire era más frío que antes, y el olor a humedad y madera podrida se había intensificado. Apuntó la linterna hacia la puerta sellada. Entonces, el sonido cambió. Ya no eran golpes secos. Ahora era algo más, rítmico. Como si alguien estuviera rascando la madera desde el otro lado. Daniel tragó saliva. «¿Hola?» Su propia voz le pareció absurda. No había nadie ahí. No podía haber nadie. Y sin embargo, el rascado se detuvo. Por un momento, todo quedó en silencio absoluto. Hasta que una voz surgió del otro lado de la puerta, un susurro débil, casi imperceptible. «Ábrela». Daniel sintió un escalofrío. Retrocedió lentamente, sin dejar de mirar la puerta. El aire se sentía más denso, más pesado, como si algo invisible lo envolviera. Y entonces, la linterna parpadeó. En la breve fracción de segundo en que la luz se apagó, Daniel vio algo. Una sombra, alta, deforme, con extremidades demasiado largas. Cuando la linterna volvió a encenderse, la puerta estaba intacta. Pero ahora tenía marcas de arañazos en la madera. Daniel salió corriendo del sótano y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra la pared,
respirando con dificultad. No estaba solo en esa casa. Y lo que estuviera del otro lado de la puerta, quería salir. Daniel no pegó un ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra deformada detrás de la puerta sellada. Podía escuchar los susurros, suaves y persistentes, pidiéndole que la abriera. Cuando el amanecer finalmente iluminó la casa, se sintió aliviado. La luz del día hacía que todo pareciera más normal, más real, pero las marcas en la puerta del sótano eran una prueba de que nada de esto había sido un sueño. Se obligó a desayunar, aunque su estómago estuviera hecho un nudo. Después de un rato, encendió su computadora y decidió investigar más a fondo la historia de la casa. Si el último dueño había desaparecido, debía haber algún registro en los periódicos locales. Después de un par de horas buscando, encontró un artículo de hace más de 20 años. Hombre desaparece en extrañas circunstancias en su propia casa. El artículo hablaba de un hombre llamado Richard Hall, quien había sido dueño de la casa hasta su misteriosa desaparición. Sus vecinos dijeron que en los últimos meses antes de esfumarse, Richard se había vuelto paranoico. Decía escuchar voces en la noche, hablaba de una presencia en su casa y afirmaba que algo intentaba comunicarse con él. La policía nunca encontró su cuerpo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Richard había escuchado lo mismo que él. Decidió buscar más información en la biblioteca del pueblo. Allí, después de varias horas revisando archivos antiguos, encontró algo aún más inquietante. Mucho antes de que Richard Hall viviera ahí, la casa había pertenecido a un hombre llamado Elias Crowley, un ocultista conocido en la zona por sus prácticas extrañas. Se decía que Crowley realizaba rituales en el sótano de la casa y que hablaba de sellar una entidad que no debía ser liberada. Daniel tragó saliva. ¿Era posible que esa cosa siguiera ahí? Daniel salió corriendo del sótano y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. No estaba solo en esa casa. Y lo que estuviera del otro lado de la puerta, quería salir. Daniel no pegó un ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra deformada detrás de la puerta sellada. Podía escuchar los susurros, suaves y persistentes, pidiéndole que la abriera. Cuando el amanecer finalmente iluminó la casa, se sintió aliviado. La luz del día hacía que todo pareciera más normal, más real, pero las marcas en la puerta del sótano eran una prueba de que nada de esto había sido un sueño. Se obligó a desayunar, aunque su estómago estuviera hecho un nudo. Después de un rato, encendió su computadora y decidió investigar más a fondo la historia de la casa. Si el último dueño había desaparecido, debía haber algún registro en los periódicos locales. Después de un par de horas buscando, encontró un artículo de hace más de 20 años. Hombre desaparece en extrañas circunstancias en su propia casa. El artículo hablaba de un hombre llamado Richard Hall, quien había sido dueño de la casa hasta su misteriosa desaparición. Sus vecinos dijeron que en los últimos meses antes de esfumarse, Richard se había vuelto paranoico. Decía escuchar voces en la noche, hablaba de una presencia en su casa y afirmaba que algo intentaba comunicarse con él. La policía nunca encontró su cuerpo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Richard había escuchado lo mismo que él. Decidió buscar más información en la biblioteca del pueblo. Allí, después de varias horas revisando archivos antiguos, encontró algo aún más inquietante. Mucho antes de que Richard Hall viviera ahí, la casa había pertenecido a un hombre llamado Elias Crowley, un ocultista conocido en la zona por sus prácticas extrañas. Se decía que Crowley realizaba rituales en el sótano de la casa y que hablaba de sellar una entidad que no debía ser liberada. Daniel tragó saliva. ¿Era posible que esa cosa siguiera ahí? Esa noche, el miedo se mezcló con la curiosidad. A pesar de que su instinto le decía que debía salir de esa casa y no volver jamás, algo dentro de él lo impulsaba a seguir investigando. Bajó al sótano con una libreta y su linterna. Las marcas en la puerta ahora parecían más profundas,
como si las garras que las habían hecho hubieran sido más agresivas. Tomó una foto con su celular y la comparó con algunos de los símbolos que había encontrado en los libros de la biblioteca. Eran runas antiguas, utilizadas en rituales de contención. Contención. Elias Crowley no había construido esa puerta para protegerse. La había construido para proteger a los demás. Mientras examinaba las marcas, sintió un cosquilleo en la piel. Miró sus manos. Unas finas líneas rojas comenzaron a formarse en su piel, como si algo invisible las estuviera trazando. Soltó la libreta y se frotó las manos, pero las líneas no desaparecieron. No solo eso. Se estaban convirtiendo en palabras. Ábrela. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. Un susurro le llenó los oídos. Ábrela, libérame. Su visión se nubló por un momento y sintió que su cuerpo se movía solo. Su mano se levantó hacia la puerta. Estaba a punto de tocarla cuando un golpe seco lo sacó del trance. Daniel retrocedió de un salto. La puerta se estaba hinchando, como si algo al otro lado estuviera empujando con todas sus fuerzas. El olor a madera podrida y humedad se intensificó. Y entonces, lo vio. Por un pequeño espacio entre las tablas de la puerta, un ojo lo observaba. Negro. Hueco. Sin alma. Daniel gritó y salió corriendo del sótano, cerrando la puerta con llave tras de sí. Se apoyó contra la pared, temblando. Sabía que no podía quedarse en esa casa mucho más tiempo. Pero una parte de él, la parte que ya no podía ignorar lo que estaba pasando, sabía que esto no había terminado. No mientras la puerta siguiera sellada. No mientras eso siguiera esperando. El miedo y la desesperación se habían convertido en parte de la vida de Daniel. Durante días evitó el sótano, pero eso no impidió que la presencia tras la puerta intentara comunicarse con él. Cada noche, los golpes eran más violentos. Las paredes vibraban con cada impacto, como si algo monstruoso estuviera forzando la madera desde el otro lado. El aire en la casa se volvió más pesado, más oscuro. La luz parpadeaba sin razón, los espejos reflejaban sombras que no estaban ahí, y cada vez que cerraba los ojos, una voz susurraba en su mente, ábrela, ya es hora. La cordura de Daniel pendía de un hilo. No dormía, no comía bien, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Pero había algo peor. Cada mañana, al despertar, encontraba la puerta del sótano abierta. Siempre se aseguraba de cerrarla con llave, pero al amanecer, la encontraba entreabierta, como si alguien, o algo, hubiera estado subiendo en la noche. No podía seguir así. Esa misma tarde, tomó su teléfono y llamó a un historiador local, el mismo que había sido mencionado en uno de los artículos antiguos. El hombre, Edward Marsh, accedió a reunirse con él en una cafetería del pueblo. Cuando Daniel le explicó lo que estaba ocurriendo, el rostro del anciano palideció. Sabía que esa casa volvería a atraer a alguien, dijo con voz grave. No eres el primero que experimenta esto. Daniel se inclinó sobre la mesa. ¿Qué es lo que hay detrás de la puerta? Edward suspiró y entrelazó sus manos sobre la mesa. Elias Crowley era un hombre peligroso. No solo era un ocultista, era un invocador. Creía que podía comunicarse con entidades de otros planos de existencia. Durante años, llevó a cabo rituales en el sótano de esa casa, intentando traer algo a nuestro mundo. ¿Algo? Daniel tragó saliva. ¿Qué trajo? El anciano lo miró con gravedad. Nunca lo supimos. Lo que sí sabemos es que, después de su último ritual, Crowley desapareció, y la puerta apareció. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Crees que atrapó algo ahí? Edward asintió lentamente. Algo que nunca debió ser liberado. Daniel pasó una mano por su rostro, sintiendo que la desesperación lo envolvía. Pero la puerta no se va a quedar cerrada para siempre. El anciano apretó los labios. Si la contención está fallando, entonces tienes dos opciones, sellarla de nuevo, o abrirla y enfrentar lo que hay dentro. Daniel sintió un escalofrío. No podía seguir viviendo así. Tenía que terminar con esto. Esa noche, Daniel se preparó.
Encendió todas las luces de la casa, tomó un hacha de su caja de herramientas y bajó al sótano. La puerta sellada lo esperaba. Las marcas en la madera se veían más profundas, más oscuras, como si la entidad tras ella estuviera drenando la energía del sello. El ambiente se sentía denso, opresivo. Daniel levantó el hacha con manos temblorosas. No sé qué eres, dijo en voz alta. Pero esto termina hoy. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas. La madera crujió, y un lamento surgió desde el otro lado. Daniel sintió una presión en la cabeza, como si miles de voces susurraran en su mente. No, no. Ignoró el dolor y golpeó de nuevo. Una grieta apareció en la puerta. El aire se volvió helado. Golpeó una vez más, y la madera cedió. Un silencio absoluto llenó el sótano. Por un momento, Daniel pensó que todo había terminado. Hasta que la oscuridad del otro lado se movió. 2 manos cadavéricas emergieron de la abertura, seguidas de un rostro imposible. No tenía ojos, solo cuencas vacías y una boca que se extendía demasiado. Su piel era ceniza y sus huesos crujían con cada movimiento. Daniel retrocedió, el hacha temblando en su agarre. La criatura salió de la puerta con una lentitud inhumana. Gracias, susurró, su voz una mezcla de ecos y agonía. Llevaba tanto tiempo esperando. Daniel sintió su cuerpo congelarse. Había cometido un error. Había liberado algo que nunca debió salir. La criatura avanzó, y el sótano se llenó de un hedor rancio. Daniel reaccionó demasiado tarde. La entidad saltó sobre él. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera oscuridad, fue su propio grito.